pero sigue. Aún hay más, María. Una leyenda de los gamers, que ahorita decíamos, esa palabra no existía tal cual en ese entonces, Él la inventó pero prácticamente. él la inventó, crecimos. ¿Tú con qué? ¿Cuál fue tu primer consola? Mi primer consola fue el Super Nintendo. Y para mí ha sido la mejor consola que existe. Jugar The Legend of Zelda, Super Smash Bros. Super Mario, Contra, bueno, todos los juegos de Super Nintendo para mí eran magníficos. Entonces, has de suponer quién es el siguiente invitado aquí en el escenario. Yo no sé, para mí, verlo los sábados en la mañana, crecer con él, jugar los videojuegos que él me recomendaba. Ver las revistas. Ver las revistas de Club Nintendo y luego después me enteré, oye, él hace los guiones de comedia, él hace los guiones para Eugenio Derbez. Él es comediante, yo dije, ¿es en serio? Yo no sabía. Ya saben a quién se nos estamos refiriendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿A quién? ¿A quién? Entonces vamos a darle un fuerte aplauso para que aparezca aquí en el escenario. ¡Gus Rodríguez! Muchas gracias. Pues, no sé, vamos a platicar. Casi también me gustaría que me dijeran como que de qué quieren platicar. Yo creo que muchos de aquí están precisamente por los videojuegos, ¿no? Entonces, podríamos empezar a platicar de Club Nintendo y de Nintendo Manía, de cómo fue todo esto y lo que viene al futuro. Fíjense que cuando yo empecé, no había nada, de verdad no había nada. Yo tenía el Nintendo, compré el Nintendo porque Pepe Sierra, quien ha seguido un poquito la carrera, sabe quién es Pepe Sierra, es mi socio con quien empecé la revista Club Nintendo. Y él y yo éramos los únicos que teníamos Nintendo. O sea, de repente veías algunas otras consolas como el Intellivision o el Atari, que era como que muy famoso. Yo nunca tuve Atari. Entonces, Nintendo pues menos. O sea, el primer Nintendo que vi en México fue el mío. Y eso porque Pepe Sierra me dijo, ¿sabes qué? Ahí hay en un Superama, ahí hay una isla y hay un chorro de unas cosas que se llaman Nintendo. Él y yo jugábamos mucho Intellivision, entonces me dijo, vete a conseguir uno. Entonces conseguí el mío y la única persona con quien podía yo platicar era él. Y de verdad que ahora me doy cuenta y dices, no manches, actualmente pues tienes acceso a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, y ves que de repente un chavillo está jugando FIFA contra un coreano, contra un alemán y un canadiense, ¿no? Al mismo tiempo, en aquel entonces, bueno, era la locura. Entonces cuando yo jugué el de los patos, que jugabas el patos y empezabas a disparar y decías, no me entiendo, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo puedo matar patos? Y además en aquel entonces no había tanta ecología, entonces nadie te criticaba tanto. Y entonces agarrabas y te la pasabas matando patos y tratando de entender qué era lo que pasaba en la pistola. Y entonces, pero vamos muy rápido, empecé a jugar Mario y les voy a confesar, ahora que no está lleno el teatro, puedo confesar una cosa con tal de que no lo digan, pero no soy tan hábil con las manos en los videojuegos. O sea, mucha gente cree que soy acá el máster en los videojuegos. La verdad no. Me gustan juegos muy específicos, juegos como por ejemplo que no necesitas gran habilidad, como juegos de Zelda, que son mis favoritos. Entonces empecé a jugar, porque me dice, cómprate todos los cartuchos que veas,
cómpratelos porque quién sabe qué vaya a pasar. En el Television pues teníamos pues, todos los que había, que no eran muchos tampoco. Entonces compré el juego de Zelda y eso cambió mi vida. Cambió mi vida porque, o sea, empezamos a jugar y sí, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana nos hablábamos. Oye, güey, ¿está dormida tu vieja? Sí. Oye, ¿cómo le hago para pasar al tercer castillo? Nomás no encuentro. No, pues así ya salgo. Entonces, y dice, no, pues todavía no llego, bueno, pues ahí nos vemos. Y entonces, entre los dos realmente empezamos a descubrir ese mundo. Y además, era una consola no tan barata, no tan famosa, entonces no era tan fácil que los papás les compraran a sus hijos, y mucho menos que los papás se compraran una consola, ¿no? O sea, era muy mal visto que una persona de arriba de 30 años jugara videojuegos. Entonces, y nosotros éramos dos de esas personas que eran muy mal vistas. Estoy hablando de un mundo en el cual no había Google. O sea, hoy en día es casi imposible imaginarse un mundo sin Google. Bueno, pues en aquel entonces así era. O sea, no había forma de enterarte de nada si no era a través de tus amigos y del teléfono. Y si ahorita piensas en qué es lo que está pasando, todavía no salen videojuegos y ya puedes encontrar en la red, puedes encontrar un tutorial total y absolutamente completo de principio a fin de un juego que va a salir dentro de 2-3 días. Entonces va a salir dentro de una semana. Entonces, esa parte, en aquel entonces, pues nosotros éramos responsables porque empezamos a hacer la revista gracias a que nos ganamos una licitación, concursamos con un consorcio de revistas muy grueso, chileno. Ellos eran los másteres para hacer todas las revistas, la revista Eres, la revista Cosmopolitan, la revista Vanidades, y nos pusieron a concursar contra ellos. ¿Y saben por qué ganamos? Estuvimos en ese concurso y pues nosotros dijimos, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Ellos presentaron lo que llamamos un dummy, pero no manches qué calidad fotográfica y todo. Nosotros éramos publicistas, yo soy publicista de carrera, entonces tanto José como yo habíamos estudiado en la misma escuela, entonces sí le sabíamos más o menos ya la calidad. En aquel entonces no podías, vete al plotter y imprime, o sea, era imprimir con tus propios recursos, porque, por ejemplo, para hacer la tipografía, no era como ahora en la computadora que escoges de las fuentes que tienes 7000. En aquel entonces no había. Entonces, nosotros realmente nos costó mucho trabajo hacer el número de la revista contra los chilenos que tenían todo el apoyo de Miami y todo, y presentaron ellos su versión de la revista Club Nintendo. El nombre sí no fue nuestro, fue del distribuidor que en aquel entonces se llamaba Itochu, era el distribuidor de Nintendo en México. Y entonces ellos fueron los que pusieron el nombre, llegaron y presentaron los chilenos una revista bien bonita, con un Mario padrísimo, y lo abrías y decía, completa la figura de Mario siguiendo los puntos y únelo del 1 al 38. Nosotros cuando lo vimos dijimos, ya chingados. Y entonces, estos cuates le daban la vuelta y decía, ¿quién estará detrás de esta roca? Pinta el 1 es color verde, el 2 es rojo, y descubrirás a Yoshi. Y dices, no, pues ya la hicimos. Y nosotros pusimos todo lo que nosotros queríamos saber como videojugadores del NES, del NES en aquel entonces nada más había
del NES, de juegos como Mario, como el Mundo Menos Uno, la flauta, para qué servía. Y había dos jueces, uno que era Itochu y otro que era Editorial Televisa, Publicaciones Continentales. Y Publicaciones Continentales dice, pues las veo similares, las dos están muy buenas. Itochu dijo, pero sin duda son estos muchachos los que lo deben de hacer. Imagínense, todavía nos decían muchachos en aquel entonces, o sea que ya hace algunos ayeres. Y fue como empezamos la revista Club Nintendo. Entonces, poco antes de lanzar la revista en 1990, había una cosa que se llamaba el Consumer Electronic Show, que es el papá de lo que ahora es el E3. Y nos dijo el distribuidor, el Itochu, el señor Kikuchi, vénganse y quiero que los conozcan allá en Nintendo y les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer. Y les vamos a conseguir toda la información que van a poner en la revista. Y tuve allá la oportunidad de conocer a un señor que para mí es uno de los genios vivientes. Stephen Hawking ya se nos fue, pero otro de los genios vivientes es este señor que se llama Shigeru Miyamoto. Y ahí tuve la oportunidad de conocerlo en 1990, hace prácticamente 30 años. Y también fueron momentos inolvidables que cambiaron mi vida y que me hicieron reflexionar sobre qué es lo que podía estar yo haciendo dentro de la revista. La pasión, para mí, hay dos palabras que rigen mi vida. Una es pasión, porque creo que hagas lo que hagas, no importa a qué te dediques, si lo haces con pasión, vas a lograr, si no cambiar el mundo, estar en un momento de satisfacción propia y de decir, logré lo que quería y estoy haciendo lo que quiero. Y yo creo que esa pasión es lo que me ha llevado a estar en contacto y tan cerca de muchísimos consumidores, de muchísima gente que aquí con los videojuegos me han hecho sentir cosas increíbles. De repente, por ejemplo, firmando autógrafos, llega mucha gente y me dice, oye, hiciste mi infancia, y mi infancia no hubiera sido igual si no hubiéramos tenido Nintendo Manía, el Club Nintendo. Pero de repente se acercan gente que sí tienen ese sentimiento, pero que llegan y dicen, mira, este es un control que quiero que me firmes, porque este control, cuando yo veía la tele en casa de mis primos, porque en mi casa no teníamos televisión porque éramos muy pobres, yo agarraba y ponía el control debajo de la tele, el enchufe del control, y del otro lado agarraba los botones, y cuando empezaban con un videojuego a mostrarme en Nintendo Manía, yo jugaba como si estuviera apretando los botones y jugando, porque no tenía yo ni siquiera televisión para poder jugar, ¿no? Te dicen con lágrimas en los ojos y dices, híjole, creo que todo este camino, todo esto ha valido la pena y ha funcionado, y ojalá que pudiera estar yo más cerca de toda esta gente y decirle gracias por esos momentos que, así como yo te he hecho sentir, tú me has hecho sentir muchísimas cosas, y estoy muy, muy, muy agradecido con la vida y con los maníacos, como decimos. Hace rato hubo una pregunta que decía, ¿cuál ha sido los momentos más difíciles de tu carrera? Lo que comentaron tanto Vélez como Chávez fue precisamente una pérdida, y sin duda también para mí fue una pérdida. El haber dejado Club Nintendo fue una decisión, casi les puedo decir, propia. Actualmente ya nada más
se publica en forma digital y la dirige mi primo hermano. Pero en aquel entonces yo decidí dejar la revista poco a poco, hasta que ya no podía más y me dediqué solamente a escribirle a Eugenio Derbez. Entonces, ahí no fue esa pérdida como tal, pero sí cuando se acabó Nintendo Manía, sí fue un shock tremendo, porque el productor, por X razones, decidió decir, ¿sabes qué? Me estás estorbando mucho, porque cualquier decisión que quiero tomar, la gente de Itochu, la gente de distribuidor en México, me dice consúltalo con Gus, porque yo era el que más sabía de eso, sin duda alguna. Entonces, me estás estorbando, entonces te voy a echar grilla, te voy a echar tierra hasta que te saque. Entonces, la verdad, a mí hasta cierto punto me convenía, porque yo estaba trabajando ya con Derbez. Entonces, fui, hasta donde yo sé, la primera y única persona en aquel entonces que trabajaba en ambas televisoras. Tenía exclusividad en Televisa y salía a cuadro en TV Azteca, en Nintendo Manía. Entonces, algunos de ustedes se acordarán de esos momentos y que dicen, ¿y este güey cómo le hace? Salía yo de espaldas en Televisa, pero salía con mi gorra, ¿no? Entonces, ¿quién será ese güey, no? Y los que me conocían tantitito, pues decían, no, pues sí, ya sé quién es y ya sé de dónde viene. Pero finalmente cuando tuve que dejar Nintendo Manía, ¿alguien se acuerda de la frase con la que despedimos Nintendo Manía? Seguimos en contacto. No, hubo una frase que es así como que icónica y que mucha gente recuerda todavía. Siempre hay una recompensa más allá del game over. Y con esa frase terminó Nintendo Manía de la noche a la mañana. La dije yo, porque aún cuando este cuate se empeñó en sacarme y ya no estaba yo a cuadro, yo seguía como alma del programa. O sea, le dijo el señor Kikuchi, si te conviene quitar a Gus y meter a gente nueva, a chavitos, pues adelante, ¿no? Creo que Gus es importante y todo, pero pues vamos a ver. Sin embargo, no me pudieron sacar del todo y yo era la voz oficial, seguí siendo la voz oficial durante toda la vida y cuando ya vi que siempre hay una recompensa más allá del game over y tuve que decirla a cuadro cuando el Link está sacando una espada, sí me dolió mucho, sí fue uno de los momentos más difíciles en mi carrera profesional, especialmente de los videojuegos. Y dije, bueno, pues ni modo, esto se acabó. Y pensé que ya nunca más regresaría a las pantallas, a los reflectores de los videojuegos. Sin embargo, llegó alguien que es muy necio, muy terco, que es mi hijo, y dice, vamos a seguir haciendo programas de videojuegos. Y no sé si llegaron a ver por ahí Power of Gamers y después Zero Control. Eso fue prácticamente por terquedad de mi hijo. Actualmente él acaba de formar, hace 4 o 5 meses, la Federación Mexicana de Deportes Electrónicos, la FEMESMEX. Y eso le va a dar una refrescada a todo lo que son los videojuegos, especialmente de competencia en México. Entonces estamos muy, muy contentos. Y lateralmente se está preparando un megaproyecto que yo creo que en 2 meses lo van a ver ya al aire y que ahí se van a dar cuenta, porque sí venimos con algo muy, muy fuerte. Y esto es gracias a que mi hijo, el que salía conmigo en el programa de Nintendo Manía, si no lo conocían, el que salía ahí en Nintendo Manía,
es mi hijo, si no pregúntenle a Franco Escamilla. Pues él está al mando de este nuevo proyecto y espero que pronto nos sacuda con ese proyecto, ¿no? Quisiera seguir platicando de cosas como esta, pero no sé si fuera más fácil preguntas específicas, algo que quisieran saber, y aunque no lo haya dicho nunca o aunque lo haya repetido 50,000 veces. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, acá hay una pregunta. Gracias. Ok, entonces, bueno, de un tiempo para acá dejaron de sacar revistas de videojuegos como Club Nintendo, Atomics o IGN. Entonces, quería saber si usted sabe por qué dejaron de hacerlo. ¿Por qué dejaron de imprimirse revistas? En general, literalmente en todo el mundo, se está dejando de imprimir papel, se están dejando de imprimir libros, revistas, periódicos, y todo se está pasando a la parte digital. Esta parte digital, muchos nos estamos acostumbrando a que, no, espérame, si está en internet es gratis, güey, o sea, si está en internet no debe costar. Y realmente, a fin de cuentas, pues sí, tiene que costar porque alguien lo tiene que hacer, sobre todo si queremos que esté bien hecho, pues alguien lo tiene que hacer. Entonces, la gente ya no está comprando revistas, ya no está comprando libros, lo hacen básicamente lo sigue haciendo alguien que tiene la pasión por leer un libro y por todavía sentir cómo huele, ¿no? Cuando le das la vuelta a la página. También con las revistas así era, y de repente que traían, o sea, las revistas que hoy en día están funcionando son las que traen la defensa de un coche y el próximo número trae uno de los faros, ¿no? Y así, o sea, que realmente no es el papel que le estás comprando, sino estás comprando muchas otras cosas. Que por cierto, si compras esa combi, la combi te llega a salir en 40,000 pesos, 15,000 pesos de aquí a los 3 años que terminas de armarla. Pero sí, la verdad, la gente no está comprando las revistas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, imprimíamos 80, 100,000, 120,000, llegamos a 150,000 ejemplares de la revista. El penúltimo o antepenúltimo número llegó a vender 15,000. Entonces, me preguntas cuál es la razón. Desgraciadamente esa, o sea, nosotros mismos fuimos los que sepultamos esa parte. Y no hablo nada más de Club Nintendo. De hecho, Club Nintendo duró mucho más que su revista hermana Nintendo Power en Estados Unidos. Duramos como 2 años más. Y ellos nos llevaban 2 números y 3 meses. O sea, habían salido 3 meses antes, pero salían cada 2 meses. Y también ellos terminaron y actualmente nada más cubren la parte digital. Y pues la gente dice, no, pero a mí me la das gratis, pues está en internet y debe de ser gratis. Y creo que debemos de tener como esa conciencia de si quieres algo en calidad, pues bien o malo, por algún lado debe de costar y alguien debe de pagarlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, allá. ¿Alguna vez ha tenido usted la idea de crear un videojuego o alguna fantasía de cómo le gustaría que fuera un videojuego? Que si alguna vez he tenido la fantasía de crear un videojuego, alguna idea de cómo crearlo, de qué me gustaría que tratara. Fíjate que no. Fíjate que realmente son cosas que casi he pensado que se las debo de dejar a los especialistas. Y mira que al final de cuentas soy creador de contenido para televisión.
O sea, hago lo mismo que los programadores hacen para los videojuegos, yo también hago lo mismo para crear contenido en televisión. Entonces, esa parte yo creo que mi desfogue ha sido precisamente hacer lo que yo quiero, llevarlo a la televisión, pero como propuestas mías hacia la televisión, no tanto hacia el videojuego, porque no tengo idea sobre la programación, no sé programar y estoy muy lejos de ello, entonces realmente nunca pensé, pero ahorita que me dices, si yo hubiera hecho un videojuego, hubiera hecho algo como Zelda, con cositas escondidas, llegas hasta aquí y te tienes que regresar, porque si no, no vas a entender, o la llave de la que te estoy hablando en el nivel 7 está en el nivel 2. Yo creo que haría un videojuego, algo así como Zelda, ese tipo de juegos para mí son maravillosos. Y bueno, ya nada más como complemento, también otros de mis juegos favoritos son los puzzles, donde, por ejemplo, Dr. Mario soy muy bueno, Tetris Attack, todos esos juegos, Panel de Pon, soy muy bueno y son los que me gustan, y ahí sí soy un poquito más hábil que con las manos, pero juegos como Mortal Kombat, híjole, cómo me cuesta trabajo, y ahora que he estado ahí dándole para entenderle, para presentarlo y todo esto, me cuesta trabajo, pero ahí voy con ese. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Perdóname. ¿Qué pasa? Bueno, a lo mejor está muy específica la pregunta, pero ¿de dónde salió la idea de los rombos escondidos en la revista Club Nintendo, por ejemplo? Yo creo que de esa pasión, ¿no? De esa pasión, o sea, es de, pues, hacer la portada pues estaba fácil. Y no me acuerdo exactamente cómo estuvo, pero nuestro logotipo era el rombo. Entonces, ya íbamos avanzados y dijimos, ¿sabes qué? Pon un rombo ahí escondido y lo vamos a dejar ahí. Y no dijimos nada. Y pasó 1, 2 revistas, y en la tercera publicamos algo de, oigan, me acabo de dar cuenta que en el número anterior pusieron un rombo, y me di cuenta que en la anterior también había. ¿Eso es a propósito? Entonces ya dijimos, sí, ahí es para que nos busquen. Bueno, a partir de ahí no podíamos, y cada vez los escondíamos más o los hacíamos menos obvios, a veces eran demasiado obvios, pero sí empezamos a hacerlo, y la gente, había algo bien padre que decía, es que la verdad, no abro la revista si no encuentro el rombo. O sea, si no encuentro el rombo, siento que no me merezco ver la revista. Aquí me están diciendo, sí, es cierto. Sí, y era parte de eso, y después hicimos lo de el lomo de las revistas, y era estarle buscando siempre a todo, ¿no? Yo leía absolutamente los primeros 12 años de la revista, yo leí absolutamente todas las cartas que llegaran. Cartas quiere decir un manuscrito en un sobre que le ponías un timbre, y digo para los que no sé, para los siguientes de los millennials que no saben qué es, ¿no? Y todas las cartas las leía yo. Y entonces de repente te encontrabas con unos que decían, soy su fan número 1. Y de repente decía, chihuahua, ya son muchos. Entonces hicimos una sección que decía, soy su fan número 1, soy su admirador número 1, porque te dabas cuenta que eso es lo que la gente sentía. Entonces era como para decirles, te estoy viendo, güey. Te estoy viendo y sé exactamente de dónde vienes. Y te digo, es parte de la pasión y de saber que desde el número 2 de la revista nos dimos cuenta que no teníamos que decirle, hola amiguito, ¿cómo estás? Estamos haciendo exactamente la misma estupidez que estaban haciendo los chilenos. Entonces decía, oye, ¿por qué me dices amiguito? Soy videojugador, no soy estúpido. Y dices, güey, sí es cierto. ¿Cómo le hablo a Pepe Sierra? ¿Cómo le hablo a mis amigos videojugadores? Así les voy a hablar. Me vale qué edad tengan.
Si puede ser un viejito o puede ser un niño que apenas está empezando a leer. Les vamos a hablar siempre de tú, ni siquiera de ustedes, de cómo están. Me da mucho gusto volverlos a saludar. No. Tanto en la revista como en el programa siempre fue hablarles de tú, a todos. Por eso también me extraña que muchísimos, oiga señor Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Si nos conocemos desde chavos, bueno, no ustedes, pero, o sea, mucha gente me saluda de usted, pero eso fue otra cosa. Por ejemplo, otro secreto que tuvo la revista Club Nintendo es que nunca, por lo menos durante mi reinado, durante mi presidencia ahí, nunca puse la palabra matar. No vas a encontrar la palabra matar en los primeros 12 años, 13 años de la revista. Siempre era eliminar al jefe, acabar con él, pero nunca la palabra matar, y seguramente no lo sabía. Pocas veces lo he dicho. Creo que es la segunda vez. ¿Qué tal, Luz? Mi pregunta es más orientada a lo que yo vivía cuando veía Nintendomanía. Cuando veía que te ibas a Nintendo de América o a Nintendo de Japón, por ejemplo, cuando iban a lanzar el Nintendo 64, que le decían Ultra 64 y todo. Mi pregunta es, ¿qué sentías cuando veías como los prototipos de algo que todo el mundo estábamos esperando con mucha emoción? ¿Qué era lo que sentías tú como periodista y como gamer? Sí, antes de ser periodista, vuelvo a decir, era videojugador, ¿no? O sea, entonces la emoción de tener algo que... Porque al principio también, cuando hacíamos la revista Club Nintendo y todavía no existía Nintendomanía, quiero decirles que nosotros nos llegaba hoy un prototipo que tenemos que jugar de volada hoy 5 de mayo, porque 5 de junio teníamos que darle cierre a la revista de julio. Entonces teníamos que avanzarle durísimo, y ya el 5 de junio cerrábamos la revista y ellos tenían un mes, tal vez un poquito menos de un mes, pero tenían un mes para imprimir la revista y distribuirla. Entonces yo en mayo había jugado algo que ustedes veían en julio y decían, ¡wow! Esto es lo más nuevo. Y yo lo conocía en mayo. Pero aún así la emoción y el no spoilear era para mí básico. O sea, nosotros ya habíamos terminado Zelda y nosotros empezábamos a poner, aquí te va el primer mapa de la primera parte, o de los 4 primeros calabozos, ¿no? Entonces, nosotros hubiéramos podido poner todo, pero no éramos tan desgraciados como Google actualmente, ¿no? Sí, que te digo, o sea, todavía no sale el juego, ya está todo, y dice, no, güey, déjame disfrutarlo. Pero siempre fue demasiada emoción. Y además, por ejemplo, me dices cuando el Nintendo 64, recuerdo perfectamente en Japón cuando estuve en el Nintendo 64 y cuando estuve en el GameCube, y verlos en unos caparazones de cristal, y decir, aquí está, pero no lo puedo tocar. Y entonces ya después acababan y decían, órale, juégalo. Y bueno, ver, actualmente creo que es bien difícil imaginarlo, pero Mario, que lo habías conocido durante toda su vida, verlo en tercera dimensión y casi poder abrazarlo y apapacharlo, fue la locura en el Nintendo 64. O sea, lo que sentí, ahorita lo estoy volviendo a revivir y era increíble. No sé si a ustedes les tocó esa sensación, pero sí verlo pasar de 2D a una 3D, que decías, wow, ¿qué sigue? ¿No? Ya, esto es lo máximo que vamos a lograr en gráficas. Y bueno, han mejorado las gráficas, pero esa sensación pocas veces la puedes revivir, incluso con juegos maravillosos. Bueno, yo tengo 2 preguntas que tienen que ver con los videojuegos modernos. Primero, su opinión sobre los DLCs. Y la
segunda sería, ¿qué juegos actuales son los que le han llamado más la atención o le gusta jugar, ¿no? Porque no sé qué tanto tiempo tengo para jugar videojuegos hoy en día, pero eso sería básicamente. Bueno, retomando un poquito la pregunta anterior y uniéndola a esta, otra de los momentos, se ha jugado Breath of the Wild. Bueno, los que han jugado Breath of the Wild también a lo mejor van a coincidir conmigo del momento cuando empezaste a jugar y decías, wow, sí, está en tercera dimensión, como lo que acaba de decir de Mario, qué bonito, híjole, el caballo, está súper chido. Pero cuando Zelda te dice, ayúdame, te lo dice con palabras y le escuchas, a mí me puso la piel de gallina y esa emoción pocas veces la sientes, pero decir, es que Zelda, te conozco de toda la vida y por primera vez me hablas y además me dices ayúdame y directamente a la cámara. Entonces esa emoción. Breath of the Wild sin duda es uno de los juegos modernos que más me gusta. Estoy hablando de Nintendo, pero fuera de Nintendo, The Last of Us es un juego que me parece maravilloso. Vuelvo a decir, por lo que te hace sentir. O sea, sin duda ves Mortal Kombat, dices, no manches, qué fatality, güey, qué gráficas, no, qué imaginación, creatividad. Pero la emoción que te hace sentir The Last of Us, esa desesperación de querer ayudar a la niña, de sentirte responsable, de sentir que sin ti va a haber problemas, esos son el tipo de juegos que a mí particularmente me gustan, y no de que ¡chin! Ya me mataron. En mi época, cuando ya te mataban, era órale, güey, al principio. Y aquí, híjole, voy a tener que esperar 8 segundos para volver a revivir. 4, 3, 2, 1. Pero todavía es menos bronca si bajaste una microtransacción y compraste la ametralladora Super Ultra Plus máximo. Entonces, ¿qué agarras y ¡pum! Entonces ya deshaces a todo el mundo. No, güey, no, gánatelo. O sea, sí, en mi época, esa ametralladora te la ganabas cuando habías luchado quién sabe cuántos y cuando habías tenido que regresar hasta el principio 500 veces y decir, no, ya me lo gané, ya tengo la experiencia, literal, no la experiencia que dice ahí experience, no, la experiencia personal de habértelo ganado y que solamente a través de horas de juego y todo esto, o sea, con Zelda, por ejemplo, no podías llegar con la espada de madera, o sea, tenías que haberte ganado 3, 4, 5 espadas durante todo el juego y la otra espada sí podía acabar con gana, pero tenías que ganártelo. Entonces, los DLCs, yo me acuerdo que una sección que les gustaba, bueno, 1, 2, 3, una sección. Una sección que gustaba mucho en aquella época en la revista, pero también en el programa, era la de los bugs. Entonces encontrarle ahí un error al videojuego, ahora prácticamente eso ya no existe, de repente te lo puedes encontrar, pero con los DLCs se agarran y ya corrigen. Entonces, antes le echaban todos los kilos para que cuando salía un juego fuera pues ya terminado, el final, y decir, esto es lo que les ofrezco a mis consumidores con todas las ganas de que funcione. Y decías, chin, tenía un error. Como a nosotros que de repente se nos iban errores ortográficos o lo que sea. Realmente eso fueron muy pocos, pero pues ni modo, de repente también se nos iban. Actualmente es de, hay un error, ¿dentro de cuándo se lanza el juego? Dentro de un mes. Bueno, vamos a meterle una corrección, un parche, un DLC y todo. Y entonces siento yo que esos DLCs nos han hecho un poco más flojos como programadores de juegos. Y
sí de repente dices, bueno, vale la pena comprar este DLC porque trae dos personajes nuevos o qué. Entonces, ya no hablamos de lo fregón que eres en un videojuego, sino de cuánta lana tienes para comprar al mejor videojugador o a la mejor ametralladora. Bueno, sí, ahora ya la tecnología para hacer videojuegos es como que mucho más democrática, ¿no? Ya cualquier grupo puede hacer un estudio indie, hacer un videojuego, publica en internet. Y en México se han salido uno que otro juego bueno, Cielo de Chihuahua, Mulaca, que llegó a ser en un buen número en las descargas de Nintendo, pero México sigue quedando como que atrás, a pesar de que estamos con Estados Unidos y más acceso a tecnología, a la información. ¿A qué crees que se deba? ¿Y qué consejo le darías a lo mejor algunos jóvenes que quieran comenzar a hacer sus propios juegos, cosas por el estilo? Bueno, mira, yo creo que sí ha habido no es cierto. Ahí te encargo que luego me traigas ese. No, ya, creo que con esta pregunta nos vamos. Pero sí, efectivamente, bueno, si hay una más, ¿una más? ¿Sí había? No había. Definitivamente que, por ejemplo, Jalisco también está invirtiendo mucho en apoyar a estos estudios. Supe de este juego de Chihuahua. Entonces, yo creo que mucho más porque de repente dicen, es que quiero que veas mi juego. Ah, ok, a ver, déjame verlo. Es igual que el de Mario, pero, híjole, no, dame otra cosa que no sea Mario, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, estamos muy marcados por la nostalgia y por el juego de Mario. Entonces, dices, vamos a hacer algo igual. ¿Cómo por qué? Ya pasamos por eso. Déjame ver algunas otras cosas diferentes. En Costa Rica tuve la oportunidad de ver un juego muy, muy interesante de unos chavos ticos que traían una propuesta súper chida y era también para, creo que era Super NES, pero era dentro de toda la sencillez, traían muchísima creatividad. Vuelvo a decir, yo creo que tienes que ser diferente, porque hay tanta gente que está tratando de hacer lo mismo que tú, que si no buscas algo diferente, pues vas a caer en lo mismo, y entonces es simplemente rojo, azul, amarillo, verde, en lugar de buscarle más dimensiones a los colores, o más, no sé, profundidad, algo diferente. No competir en el mismo, sino irle buscando las cosas, como dicen, pensar fuera de la caja, ¿no? Pues les agradezco muchísimo, les agradezco de verdad mucho el haber estado por aquí. Al final de cuentas, vuelvo a decir, todo lo que el esfuerzo y lo que hizo bien, lo que se hizo bien o mal con Club Nintendo o Nintendo Manía, lo veo actualmente y veo gente apasionada, gente agradecida con esos momentos que para nosotros a veces fueron duros y que algo trascendió, de verdad, me da muchísimo gusto y muchísima emoción. Les doy un abrazo y les agradezco y ojalá que pronto pueda regresar acá a Ciudad Juárez. Muchísimas gracias.